Pero, por ejemplo, imaginemos que algún experimento se ha hecho, ¿no? Pues una persona que ha cometido crímenes y se decide, bueno, en vez de meterlo en la cárcel o matarlo, la pena de muerte o cualquier otra cosa, vamos a ponerle un implante que cambie su comportamiento, ¿no? Eso hay cosas que se han hecho. Yo estoy seguro que se han hecho muchas más, ¿no? Yo tomo esta cabeza, se la pongo a este ratón y lo que tengo que es el ratón de donde estaba la cabeza o el ratón que ha sido descabezado, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa con la inteligencia artificial o con esta nueva ciencia de la vida artificial? Que entran en toda la realidad humana, ¿no? Es decir, si entran en la educación, si entran en la psicología, si entran hasta en el derecho, ¿no? Primero que lo querrían utilizar son las personas con ideas perversas o maléficas o violentas. Bueno, tristemente es así, ¿no? Entonces hay que dedicarse plenamente, ¿no? Hay que dedicarse sin miedo ninguno, ¿no? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo del Sideshow de Vive la Investigación, de este congreso hecho por estudiantes para las y los estudiantes. En este capítulo estamos con Luis Casasoz, el académico de la Universidad Politécnica de Madrid, para conocer mucho más acerca de su investigación, de lo que expuso en el congreso y para ver su impacto. Luis, bienvenido al Sideshow. Esperemos que te hayas sentido muy cómoda en tu exposición. ¿Cómo fue esa experiencia de transmitirle tu conocimiento a las y los estudiantes que estuvieron escuchándote? Pues muchas gracias. La verdad que es muy interesante, primero, lo que es la actividad en sí, de Vive la Investigación, porque no he visto nada semejante, aunque he visto mucha universidad y actividad de estudiantes, ¿no? Pero esta me ha parecido especialmente no solo interesante, sino necesaria, ¿no? Como antes comentábamos. Claro, ¿cuál fue ese impacto entonces? Así como, porque uno pensaría que en España hay como muchas cosas muy interesantes y organizadas por estudiantes, organizadas por las universidades, pero ¿qué fue como lo particular que te llamó la atención de esto? Lo particular, el hecho de que lo han organizado los estudiantes, ¿no? Y también la participación, por supuesto, ¿no? Que uno espera ver, bueno, pues 3 o 4 que estaban aburridos y no tenían muchas clases, iban allí, pero me gustaron las preguntas que hubo. Y me gustó también algún comentario anterior a la charla, ¿no? El interés de las personas, la curiosidad sana, ¿no? No cualquier curiosidad. De manera que muy feliz, porque además es mi primera vez acá en la universidad, ¿no? Sí, ¿qué te ha parecido la universidad? Pues sobre todo muy viva. No puedo juzgar más cosas, no tengo más elementos, pero muy viva, ¿no? Con los estudiantes de doctorado que puede hablar, ¿no? Que ahora mismo vienen de un congreso que se van a 2 más, ¿no? De manera que eso es para mí un síntoma muy, muy bello. Eso es muy bueno. Profesor, cabría recordar que su temática, digamos, la charla que dio se llamaba Entre algoritmos y organismos, el desafío científico-tecnológico de la vida artificial. Como una especie de introducción a esa temática, me gustaría comentarle, en el libro El culto a la información, de 1988, el autor Theodor Roszak dice: fuerzas mayores a las que poco le interesan las aplicaciones cívicas de los ordenadores están moldeando la tecnología a sus propios fines. Esto del año 80. ¿Se podría decir que esa aprehensión de comienzo, de ya como final del siglo XX, la estamos viviendo en el siglo XXI? No, yo creo que sí, y además de forma acelerada, ¿no? A mí cuando me piden hablar de inteligencia artificial, digo, no, demasiado, se está hablando demasiado. No sabemos mucho, ¿no? Porque estamos en un momento de verdadera ebullición, ¿no? Pero yo prefería hablar de vida artificial, en parte por la pequeña experiencia que tuvimos en un grupo de investigación, en realidad no de mi universidad, la Politécnica, sino la Complutense de Madrid, ¿no? Porque es un tema verdaderamente relacionado o más relacionado con la vida, tanto del ser humano como de muchas especies y con el entorno, directamente relacionado, claro. Ahora, refiriéndose específicamente a lo que fue la temática de su presentación, ¿cuáles podrían ser las principales claves que usted establece entre estos dos tipos de vida que hoy día estamos observando? Bueno, una cosa sería, yo diría 2 cosas, ¿no? Una, el conseguir por medio de
la capacidad de computación, la capacidad también técnica, por ejemplo, de los nuevos materiales, ¿no? Una imitación mejor de lo que es la vida, ¿no? Esa es un reto seguramente permanente. Y otra, no menos importante, esa interacción de la cual hablamos, ¿no? Entre esa vida artificial y la vida humana, sobre todo la vida humana, aunque podríamos haber hablado de la vida, por ejemplo, del ganado, ¿no? Pero en fin, nos preocupa sobre todo la vida humana, ¿no? Por ejemplo, implantes que existen y que ya están haciendo un bien innegable a las personas, ¿no? Pero todavía no sabemos demasiado. Es como si habláramos de la historia del COVID, ¿no? Bueno, se consiguieron varias vacunas, eso ayudó a vencer, ¿no? Pero era dentro de una incertidumbre, porque el desarrollo de una vacuna exige muchos años, ¿no? Pues algo así pasa con esto, ¿no? El conocer mejor varias realidades de la vida no artificial, natural, y el establecer una conexión adecuada, conocerla mejor entre esa vida artificial y sobre todo la vida del hombre, ¿no? Del ser humano. Pero ¿puede decirse que estamos aún en una fase exploratoria de eso o estamos un poquito más avanzados? Yo diría que sí, que bastante exploratoria, simplemente por el hecho de que, aunque yo mencioné 5 áreas, pero dentro de cada una es como un árbol, ¿no? Están surgiendo cada día nuevas ramas, nuevos experimentos, ¿no? Yo cité unos pequeños ejemplos, ¿no? Sí, dentro de esos ejemplos usted habló de los autómatas celulares. E incluso habló de hormigas artificiales, gusanos artificiales, también experiencias robóticas. Por eso le preguntaba, entonces, ¿estamos un poquito más allá de la exploración o para dónde uno puede pensar que esto avanza? Bueno, hay avances más claros, por ejemplo, en lo que es puramente la reproducción, la simulación de la vida, ¿no? Y no estoy hablando de interacción con el ser humano, ni siquiera estoy hablando de materiales que permitan crear robots o organismos, ¿no? que reproduzcan esa vida, ¿no? Pero ahí sí que estamos bastante bien avanzados. Por ejemplo, una cosa que trabajamos nosotros en este grupo de la Complutense era el comportamiento de una colonia de bacterias, ¿no? Cómo se comunican, por qué mueren, por qué se retiran, por qué atacan, cómo se reproducen, cómo influye el entorno, ¿no? Entonces, esas son cosas que se pueden reproducir bastante bien en el computador, ¿no? En ese área sí que estamos más avanzados, ¿no? Y en ese sentido, profesor, entre medio de este ámbito científico, tecnológico, ¿cómo está el aspecto ético de todas estas investigaciones? El aspecto ético es un reto porque todavía, como decíamos antes, las aplicaciones directas al ser humano son pocas, ¿no? Pero, por ejemplo, imaginemos que algún experimento se ha hecho, ¿no? Pues una persona que ha cometido crímenes y se decide, bueno, en vez de meterlo en la cárcel o matarlo, la pena de muerte o cualquier otra cosa, vamos a ponerle un implante que cambie su comportamiento, ¿no? Eso hay cosas que se han hecho. Yo estoy seguro que se han hecho muchas más, ¿no? Que no, por muy buenas razones, no han salido al exterior, ¿no? Pero para mí el problema ético, el problema incluso filosófico de base, ¿no? ¿De qué estamos hablando, no? Cuando decimos vida, el problema es cuando hay esa interacción entre formas de vida o elementos de vida artificial y el ser humano, ¿no? De esa manera tan íntima como puede ser algunos implantes. Hay otros que no ofrecen mayor dificultad, ¿no? Vamos a hablar, pues, uno que es tradicional, bien conocido, pues un marcapasos, ¿no? Ahí no hay ningún problema ético, pero otros sí, desde luego, ¿no? Claro, ¿cuáles serían esos problemas éticos, como para acercarles un poquito a la gente, como qué casos podrían ser esos problemas éticos que obviamente afectarían, ¿cierto?, a la investigación? Bueno, voy a poner un ejemplo que no es de la vida artificial, ¿no? Pero que sabemos que se realizó hace unos años, ¿no? Y suscitó un problema ético, que es el trasplante de una cabeza, ¿no? Por supuesto, no entre seres humanos, pero sí lo hicieron sobre todo los rusos, los chinos, los coreanos, algo, con perros y ratones, ¿no? Yo tomo esta cabeza, se la pongo a este ratón
¿Y lo que tengo qué es? ¿El ratón de donde estaba la cabeza o el ratón que ha sido descabezado, ¿no? Hasta hay un problema de lógica, de identidad, ¿no? Filosófico. ¿Dónde está no digo la personalidad, ¿no? Pero la identidad de ese ratón, de ese perrito, ¿no? Claro. Que durará un poco tiempo, porque es una cosa muy compleja, ¿no? Pero si hablamos de esto traducido al ser humano, ¿no? Es decir, en el ser humano lo hacemos interactuar, no digo solamente como trasplantes, ¿no? Sino, por ejemplo, como todo lo que puede ser una interfase entre el ser humano y la computadora, ¿no? ¿En qué medida estoy yo autorizado, diríamos, ¿no? O debo, es conveniente cambiar tan profundamente a ese ser humano? No hablo ahora de identidades, ¿no? Pero es un cambio sustancial, cambia la conducta de la persona, ¿no? Cambia seguramente su forma de pensar, se puede modificar, pero profundamente, ¿no? Eso es algo que sabemos, ¿no? Como si dijéramos, pues bueno, pues la droga, todos sabemos muy bien que cambia la forma de pensar, de interactuar, de querer, de sentir de los seres humanos. Cuanto más una interacción con un elemento que de alguna manera podemos llamar vivo, ¿no? Claro, ¿y cuál sería entonces el aspecto contrario, el aspecto positivo? Si tendrías algunos ejemplos como para que la gente también pueda ubicarse más o menos en ese plano. Sí, yo creo que el aspecto positivo sobre todo es el tratamiento de algunas enfermedades que son muy desconocidas. Por ejemplo, ¿por qué se produce, ¿no? el Parkinson, por qué se produce Alzheimer, ¿no? Que entre los dos son el 90% de los trastornos neurofisiológicos, ¿no? de las personas ancianas, ¿no? Entonces, ahí sí que se pueden hacer, por supuesto, teóricamente, ¿no? Algunas intervenciones parecidas a la forma de vida artificial, ¿no? Que modifiquen la conducta, el comportamiento, mejor dicho, de esas neuronas que están estropeadas, ¿no? De eso hay experiencia. No digo que sean ya terapias, ¿no? Pero ya hay experiencia. Entonces, en esa dirección, esto es solo un ejemplo, ¿no? Esto sería fantástico, ¿no? O por ejemplo, problemas de movilidad, una persona que es tetrapléjica, parapléjica, de esto existen cosas, ¿no? Una persona que tiene un brazo completamente robótico. De hecho, bueno, ¿puedo yo manejar ese brazo robótico que me pusieron ahí o solo la computadora, ¿no? Son problemas, pero si se consiguiera hacer completamente de una forma viable, pues sería desde luego admirable, ¿no? Sí, resolvería muchas cosas. Sí, ya que estamos en un contexto estudiantil, universitario, ¿cómo ve usted el interés de los jóvenes en estudiar este tipo de temas? Avanzar en este tipo de investigación. Bueno, yo veo un gran interés, ¿no? Porque, bueno, cuando yo era estudiante, pues empezábamos con las computadoras y uno, pues, pasa como con la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial este año cumplió 70 años, ¿no? No es una cosa nueva, pero estaba pensada y era útil para resolver problemas, sobre todo de ingeniería o de las ciencias frías, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa con la inteligencia artificial o con esta nueva ciencia de la vida artificial? Que entran en toda la realidad humana, ¿no? Es decir, si entran en la educación, si entran en la psicología, si entran hasta en el derecho, ¿no? Entonces, los jóvenes se sienten muy animados, ¿no? No solamente los que tengan una mentalidad, pues digamos, más de matemática o física pura, ¿no? Sino personas que dicen, oye, a mí me interesa directamente el ser humano porque soy un educador o porque soy un comunicador, ¿no? O porque estoy en el área de la salud, ¿no? Entonces ellos sí, para ellos es más fácil, creo yo, ¿no? A través de estos desarrollos, unir su interés primario, ¿verdad?, con estas tecnologías. Y finalmente, profesor, puede ser una pregunta tal vez muy obvia, pero tal vez no. Habiendo ya una generación amplia, nativa en estos desafíos tecnológicos, científicos, cabría preguntarse si como seres humanos estamos preparados para tener este nexo con la vida artificial. Bueno, seguramente no porque es una cosa muy nueva, ¿no? Es decir, hay que tener una gran prudencia, pero no detenerse, ¿no? No detenerse, porque
dicho con palabras vulgares, esto nadie lo puede parar, ¿no? Sí, los primeros que lo querrían utilizar son las personas con ideas perversas o maléficas o violentas. Bueno, tristemente es así, ¿no? Entonces hay que dedicarse plenamente, ¿no? Hay que dedicarse sin miedo ninguno, ¿no? Sin miedo ninguno, ¿no? Yo creo que es una gran responsabilidad, ¿no? Para todo académico que ya tenga una experiencia, el preparar a los jóvenes, el hacerlos responsables en esta dirección, ¿no? O sea, podríamos decir que también le recomendarías a los jóvenes, a las jóvenes que pudiesen usar estas tecnologías, obviamente con la ética, pero que se entusiasmen en investigar. Claro. Bueno, yo sin duda les animaría, ¿no? Porque hay cosas que se están produciendo y sobre todo que se van a producir que los de otra generación no nos podemos imaginar, ¿no? También problemas insospechados, ¿no? Pero seguro que hay beneficios, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de las aplicaciones, algo que es tan difícil de manejar, ¿no? Como es el cambio climático, o sin verlo tan globalmente, ¿no? Como es la interacción entre todas las especies del mundo, ¿no? Eso merece la pena atacarlo desde esta disciplina, ¿no? Sí. Y usted como académico también me imagino que les trata de incentivar a las y los jóvenes que lo hagan. Claro que sí. En Italia, por ejemplo, trabajamos con lo que se llama el Instituto Nacional de Hidrocarburos, que se dedica a toda la energía y todas estas cosas, ¿no? Y hay un buen grupo de estudiantes, sobre todo de ingeniería, ¿no? Pero también puramente de ciencias de la vida, de medicina, ciencias de la salud, ¿no? Que se interesan, por ejemplo, en cómo hacer algún implante, cómo usar alguna prótesis ligera para que los niños no se autolesionen. Algunos niños, por ejemplo, autistas, tienden a autolesionarse o, desgraciadamente, a suicidarse. Entonces ellos sí se interesan por eso. Hay que abrirles este campo porque, como es lógico, ¿no? Ellos conocen más bien el área suya, más de ciencias de la vida, más de ciencias de la salud, ¿no? Claro. Pero cuando lo conocen sí que se interesan. Yo creo que hay que animarles, desde luego, en esta curiosidad, ¿no? Sí, bueno, Luis, muchas gracias por estar acá con nosotros, tanto en el Congreso Vive la Investigación como en el Sideshow, que estamos finalizando este capítulo. Y a ustedes los invitamos a revivir este episodio y a ver los otros también de esta segunda temporada en la página de YouTube de UTEM TV. También suscríbanse ahí y sigan las redes de Instagram también, utem.cl y noticias.utem, para que no se pierdan nada. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis.